Cánovas había sido asesinado a manos de un anarquista italiano, Miguel Angiolillo, cuando descansaba en el balneario de Santa Águeda en Guipúzcoa. Aunque siempre existió la sospecha de que en la trama del atentado estaba la mano de alguno de los miembros del Comité Cuba Libre, que desde París apoyaba la lucha por la independencia cubana. Es factible esta hipótesis, ya que Cánovas había sido como presidente de gobierno quien decidió la política a seguir en la isla. Con su desaparición, la reina se encontraba ante una complicada situación. Por ello tratará de convencer a Sagasta para que acepte la presidencia del Ejecutivo y no dudará en escribirle personalmente al conocer que éste ha manifestado en reiteradas ocasiones no querer hacerse cargo de la situación por estar en desacuerdo con la política llevada a efecto por los conservadores en la guerra de Cuba. Pero cuando Sagasta recibe la carta de la reina, sabe que no podrá negarse. Cuentan que después de leerla dijo al mensajero: ¿Puede usted manifestar a la señora que por España y por ella estoy dispuesto al sacrificio, sin que me aliente la esperanza y sabedor de lo que me espera? La situación militar en Cuba se fue agravando, ya que el ejército español había quedado reducido a la defensa de ciudades, pueblos, trochas y líneas militares. En el campo, el dueño indiscutible era el ejército cubano. Por su parte, el gobierno español relevó a Baylor como capitán general de la isla por el general Ramón Blanco. 1898 comenzaba para el gabinete español de Sagasta con unas perspectivas aparentemente favorables. En Cuba y Puerto Rico se implantaba la autonomía. Y en Filipinas reinaba la paz tras el pacto de Biaknabatoc entre el general Primo de Rivera y el líder tagalo Emilio Aguinaldo, sucesor del cabecilla Rizal. El pueblo español, si bien vivía confiado en la victoria ante un posible conflicto, tenía también otras preocupaciones: la temporada taurina, la celebración de carnavales y los estrenos teatrales. Las medidas que el Ejecutivo Sagasta va a tomar para intentar solucionar el problema cubano llegan demasiado tarde. La guerra con los Estados Unidos es inminente. Doña María Cristina escribe a los soberanos europeos pidiéndoles mediación para evitarla. Todo resultó inútil. Tras el atentado contra Cánovas y el gobierno transitorio de Azcárraga entre agosto y octubre de 1897, Sagasta volvió al gobierno. Lo primero que hizo fue sustituir a Weyler por Ramón Blanco Arenas, con la siguiente orden: no realizar ningún ataque contra los rebeldes, y dio respuesta al ultimátum de Estados Unidos del mes de noviembre. Concedió amnistía a los presos políticos cubanos siempre y cuando aceptaran la bandera de España, y concedió la autonomía a Cuba. El 27 de noviembre de 1897 redactó las constituciones para Cuba y Puerto Rico, con una Cámara de Representantes, un Consejo de Administración, y el poder legislativo sería colegiado entre el gobernador general nombrado por España y el Parlamento. El 14 de diciembre se concedió la autonomía para Filipinas con la paz de Biak-Navajo, y el 1 de enero de 1898 se constituyó el nuevo gobierno autónomo de Cuba. Pero el 6 de diciembre de 1897 Estados Unidos realizó una nueva amenaza: intervendría si fracasaba la autonomía, y realizó desde Estados Unidos una campaña de prensa contra España dirigida por el ministro de Marina, el señor Roosevelt, y el grupo de prensa dirigido por el señor Hearst. El 12 de enero de 1898 se produjo un suceso que va a dinamitar la situación. Unos militares asaltaron periódicos de La Habana porque hablaban mal de los españoles, y esa fue la excusa perfecta para que el presidente McKinley diera por fracasado el proyecto de autonomía. Envió una escuadra a Cuba y un representante a España para que se entrevistara con la regente y hacerle la última oferta: la compra de la isla de Cuba por $300 millones. La guerra no estaba declarada, pero realmente ya se había puesto en marcha. Las reacciones de España fueron rápidas. Los partidos políticos rechazaron la oferta de compra y aconsejaron a María Cristina que no la aceptara,
Por otra parte, la opinión pública española era partidaria de declarar la guerra a los norteamericanos. El 25 de enero atracaba en el puerto de La Habana el acorazado Maine, enviado por el gobierno de los Estados Unidos en visita de amistad. A este gesto correspondió el gobierno español destacando el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Esta es seguramente la única toma que se conserva en cine del crucero Vizcaya, y posiblemente la primera de un buque de guerra español del siglo XIX. La noche del 15 de febrero, una tremenda explosión destruía el Maine, muriendo 266 marinos norteamericanos. El panorama internacional se ensombrecía por momentos y las relaciones con los Estados Unidos, de por sí ya difíciles, se habían tornado extremadamente vidriosas a partir del siniestro del Maine. La voladura del Maine constituyó un lamentable suceso que se incorporó como un argumento más para la declaración de la guerra. Los americanos no permitieron que una comisión conjunta investigara las causas del accidente. Sin embargo, a pesar de que el bando estadounidense dictaminara que la explosión se produjo desde fuera del casco del barco, posiblemente por una mina submarina, los españoles declararon no ver peces muertos en la bahía y sostenían que la explosión pudo producirse en el interior de la nave por la combustión espontánea de algodón pólvora con que se cargaban los torpedos. Lo cierto es que 17 años después, en 1911, se volvió a examinar en seco los restos del casco, y la Comisión Americana se ratificó en sus conclusiones, aunque con variaciones. Inmediatamente después, se decidió hundir los restos del barco en alta mar y dar por concluida la investigación. Tendría que ser muchos años después, el propio padre de los submarinos atómicos americanos, el almirante Rickover, quien declarara que lo del Maine pudo deberse a una combustión interna y espontánea de las carboneras, descartando la idea del sabotaje y censurando la ligereza de la comisión investigadora. Unos días antes, el gobierno de Estados Unidos había dejado clara su posición. Habría guerra si España no le vendía Cuba. El precio que ofreció por la isla fue de 300 millones de dólares. El gobierno español, aun siendo consciente de la desigualdad de fuerzas y habiendo hecho hasta entonces lo posible por evitar la guerra, declinó la oferta. En la calle, la reacción mayoritaria ante la inminencia de la guerra es eufórica y patriotera. Casi todos dan por hecha la victoria contra los yanquis. Los periódicos se llenan de dibujos satíricos donde los estadounidenses aparecen como cerdos bien cebados o habitantes de un país de tenderos y comerciantes de poca monta. El delirio colectivo se instala en el país. La realidad es muy diferente. Estados Unidos, como potencia emergente que es, lleva varios años renovando su flota y construyendo acorazados como este, el Olympia, que todavía hoy se conserva atracado en Filadelfia. El gobierno se dispone a llevar a la práctica la doctrina que el presidente Monroe puso en marcha a comienzos de siglo: América para los americanos. El 15 de febrero de 1898, en el puerto de La Habana, explotó el acorazado norteamericano Maine, causando más de 250 muertos. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Para los españoles fue un accidente y lo justificaron porque en las bodegas explotó la dinamita que había en él. Y era bastante frecuente porque había habido varios casos debido a la mala conservación de la dinamita. Para los norteamericanos y más concretamente para el periódico New York Journal fue un atentado. El barco estaba atracado bajo una mina. Esa mina estaba conectada con unos cables eléctricos y tras una descarga eléctrica el acorazado explotó. La prensa de Estados Unidos alentó el conflicto. Esta prensa estaba asociada a grupos de presión muy interesados en la compra de la isla. Y aquí nace el concepto de prensa amarilla, de prensa sensacionalista. Se la llamó prensa amarilla porque incluían una tira cómica de un niño orejudo y calvo vestido con un camisón amarillo. De ahí el nombre de prensa amarilla.
El corresponsal del New York Journal escribió un telegrama a su periódico después de la explosión que decía lo siguiente: aquí todo está en calma, stop, no hay agitación, stop, quisiera regresar, no habrá guerra. La respuesta del periódico fue inmediata: quédese ahí, stop, de que haya guerra me encargo yo. El New York Journal publicó lo que hoy llamamos las fake news, las noticias falsas. Publicó fotografías trucadas de la explosión, declaró que en los campos de concentración de Weyler habían muerto más de 400.000 cubanos, entrevistaba en sus páginas a madres de los marinos muertos y llegó a publicar una novela por entregas, cuyo argumento era una chica que fue violada por un oficial español y que al final fue liberada por un corresponsal de los Estados Unidos. La prensa española no se quedaba tampoco atrás. También estaba asociada a grupos de presión que tenían negocios en la isla y en sus páginas descalificaban al norteamericano poniéndole de cobarde, de traidor, de plebeyo, en contraste con el valor legendario del soldado español, las batallas de Lepanto, el Gran Capitán, la Armada Invencible. En esta época se dieron los carnavales y triunfó el disfraz de yanqui con cara de cerdo. El gobierno falseó la relación de fuerzas entre Estados Unidos y España, diciendo que teníamos una escuadra de más de 170 barcos allí. Lo que omitió fue que muchos de estos barcos estaban obsoletos y otros faltos de armamento. La realidad era que la escuadra norteamericana era mucho más potente que la española. La voladura del Maine, unida a las simpatías del pueblo norteamericano por la causa de Cuba, a las ambiciones anexionistas de algunos sectores sobre las posesiones españolas y a la convicción del gobierno de Washington de que España era impotente para vencer la revolución cubana, hacían prácticamente inevitable la guerra. Estados Unidos intentó una última operación llevada en secreto entre McKinley y la reina regente María Cristina, que satisfaciera sus intereses con un riesgo mínimo, la compra de Cuba a España en $300 millones. Ante la eventualidad de la guerra con los Estados Unidos, el gobierno español ordena zarpar el 8 de abril al almirante Cervera al mando de la escuadra de instrucción rumbo a América, sin órdenes claras y en condiciones muy precarias. Desde el gobierno, solo se confiaba que la mediación del Papa León XIII y las grandes potencias europeas evitaran lo peor. El 11 de abril, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en sesión conjunta acuerdan exigir la renuncia de España a su actividad en Cuba y a que retire sus fuerzas terrestres y navales de la isla, declarando además que los Estados Unidos no tienen ningún deseo ni intención de intervenir en el gobierno cubano si no es para su pacificación. El 21 de abril, los Estados Unidos declaran la guerra a España y al día siguiente el presidente McKinley da orden para que se efectúe el bloqueo de los puertos cubanos, llamando a las armas a 125.000 voluntarios. Evidentemente, el gobierno norteamericano se había preparado con anticipación y comprendió que lo esencial en esta guerra era el dominio del mar. ¡Extra! ¡Extra! ¡Estados Unidos declara la guerra a España! ¡Extra! ¡Extra! Señores senadores y diputados, las graves preocupaciones que embargaban mi ánimo y el de la nación desde la última vez que os dirigí la palabra han aumentado su pesadumbre y avivado la inquietud pública con el presentimiento de nuevas y mayores complicaciones. Motívalas el giro que a los asuntos de Cuba da la actitud de una parte del pueblo de los Estados Unidos. Si a esa ciega corriente se uniera en mal hora el gobierno de los Estados Unidos, las amenazas y las injurias a que hasta ahora hemos podido permanecer indiferentes por no ser expresión genuina de la nación americana, se tornarían en provocación intolerable en defensa de la dignidad nacional y obligarían a mi gobierno a romper nuestras relaciones con el gobierno de Washington. Con este discurso, la regente inauguraba las nuevas Cortes en abril de 1898. Eran momentos muy difíciles en los que doña María Cristina supo mantenerse firme. Destacó sobre las posesiones insulares españolas 3 escuadras: las del almirante Sampson y del comodoro Schley,
que deberían dirigirse a Cuba y practicar el bloqueo de los principales puertos cubanos, y la del Comodoro Dewey, que anclada en Hong Kong partiría hacia Filipinas. Desde San Vicente de Cabo Verde, punto de concentración de las fuerzas navales españolas, el almirante Cervera había manifestado reiteradamente al ministro de Marina la conveniencia de proteger las costas españolas y las Islas Canarias antes que dirigirse hacia América, donde el desastre sería poco menos que inevitable. Sin embargo, el 24 de abril recibe una comunicación en la que se le informa de que en una reunión especial celebrada en Madrid, compuesta por 19 almirantes, la decisión mayoritaria de estos es la de que continúe hacia las Antillas. Se le advierte además que la bandera americana es enemiga. Ante la discrepancia de opiniones, Cervera insinúa el poder ser relevado, pero nadie se atreve a ocupar su difícil puesto. El 29 de abril inicia una travesía llena de dificultades rumbo a Martinica. De allí pone rumbo hacia Curazao pretendiendo carbonear, y tras comprobar que en aquel puerto tampoco obtiene el carbón y el apoyo logístico prometido por Madrid, decide arrumbar finalmente a Santiago de Cuba. Mientras tanto, en otro lugar muy alejado, Filipinas, se estaba ventilando la primera parte del desastre. El 1 de mayo la escuadra norteamericana de Dewey destruye la del almirante español Montojo en Cavite, en combate desigual. El desastre de Cavite, con 101 muertos y 250 heridos, solo sirvió para comprobar que la débil y anticuada escuadra colonial española, apta para combatir a filibusteros y piratas que poblaban aquellas aguas, no podía hacer nada frente a una escuadra de combate mucho más poderosa que ella. A Filipinas se destina entonces desde España una tercera escuadra, la de reserva, mandada por el almirante Cámara, con la intención de recuperar el dominio naval, pero en Port Said queda bloqueada, negándole el gobierno británico carbón y el acceso a través del canal de Suez. Una vez más, las escasas y dispersas fuerzas españolas se ven obligadas a retroceder, dejando al único acorazado que poseía España, el Pelayo, y al crucero Carlos V fuera del teatro de operaciones de la guerra. El destino provocó que cuando la escuadra de Cervera navegaba rumbo a América, se enviara desde Madrid un telegrama de rectificación de la orden anterior que le facultaba para volver a la península, posiblemente motivado por el resultado de Cavite. Sin embargo, aquel telegrama no llegó a tiempo y ya era demasiado tarde para volverse atrás. La entrada de Cervera en Santiago se produjo el 19 de mayo con las precauciones impuestas por el bloqueo naval americano y con el propósito de cooperar con los cerca de 9.000 hombres que el ejército español tenía allí destacados. Más de 1.000 infantes de marina fueron enviados a reforzar las defensas terrestres de Santiago. Por aquel tiempo, la organización militar norteamericana era defectuosa y el ejército regular no estaba convenientemente preparado para la guerra. Justo lo contrario de lo que le sucedía a su marina, que realizaba ejercicios constantes y alistaba poderosos acorazados entre sus unidades. El 22 de junio comienza el desembarco norteamericano entre Daiquiri y Siboney, a unos 25 kilómetros de Santiago de Cuba. La operación se completaría en los días siguientes con un total de 17.000 soldados. Casi 50 buques entre transportes de guerra y acorazados que los protegían tomaron la playa sin apenas resistencia por parte española, sirviéndose para ello de un muelle destinado a transportar mineral de hierro que no fue totalmente destruido por los españoles. El jefe del ejército de invasión era el general Safter, a quien se le hacía muy difícil desenvolverse en ese clima tropical. Entre los oficiales bajo su mando se encontraba el que después sería presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al mando de los Rough Riders, que habiendo sido gobernador del estado de Nueva York, iba acompañado de numerosos voluntarios, entre ellos políticos, comerciantes o abogados, la mayoría en busca de aventura y pensando que aquello sería un paseo. Solo una pequeña parte de aquel contingente había sostenido guerras contra las tribus indias, y ahora se enfrentaría al ejército español, que si bien maltrecho y depauperado por las enfermedades, era aguerrido y con una experiencia en combate de varios años. El bloqueo naval de las costas cubanas, iniciado en abril,
se hizo efectivo desde el 27 de mayo, comenzando con 26 buques y llegando hasta 124, incluidos transportes de tropas y auxiliares. Desde el momento en que Washington tiene conocimiento de que la escuadra de Cervera se halla en Santiago, cambia por completo su estrategia militar y centra su atención en el flanco oriental, justo por donde un siglo y medio antes el británico Vernon había pretendido invadir la isla. Sin embargo, una diferencia había entre las dos situaciones. Los ingleses no tuvieron nunca cooperación alguna desde dentro de la isla, y ahora los norteamericanos contarían con el apoyo de varios miles de cubanos que les prestarían protección para llevar a cabo la invasión. El almirante Sampson preparó un plan para embotellar la escuadra española en Santiago de Cuba. Contaba con el teniente ingeniero Hobson, que se brindó voluntariamente con 6 hombres para hundir el vapor Merrimack en la entrada y dejar así taponado el puerto. Sin embargo, su valiente acción no tuvo las consecuencias previstas debido a las defensas artilleras y a las minas submarinas, que lo pusieron fuera de combate en un lugar que no impedía el tráfico de buques, siendo hechos prisioneros todos sus miembros por los españoles. El 13 de junio se presentó frente al puerto de Santiago el crucero norteamericano Vesuvius, provisto de 3 cañones situados a proa, que lanzaban a 2.500 metros proyectiles con carga de dinamita. Pero el efecto de sus bombardeos nocturnos fue más psicológico que real. Las comunicaciones cablegráficas de la isla con España fueron interceptadas y cortadas por la Marina de Guerra americana, aunque las comunicaciones con La Habana seguían abiertas mediante heliógrafos y telégrafos. Una vez iniciados los combates en tierra y retirados los españoles de las Guasimas, el general Shafter dispuso varios días después que se atacara al Caney y la Loma de San Juan, ya que estimaba que estas posiciones constituían la llave para la conquista de la ciudad de Santiago de Cuba. El Caney se componía de un fuerte de piedra llamado El Viso, 5 fortines de madera conectados entre sí por trincheras y alambradas, y la iglesia y casas del pueblo preparadas para la defensa. Defendido por el general Vara del Rey con 500 hombres y sin cañones, esperaba el ataque de 4 generales americanos con casi 7.000 hombres, apoyados por artillería y por las tropas cubanas del coronel González Clavel con 200 hombres. Durante 9 horas, los defensores pudieron rechazar los ataques enemigos hasta que se retiraron y parapetaron en la iglesia, entre los últimos supervivientes españoles que no llegaban a muerto su general. En el otro punto caliente, la Loma de San Juan, la lucha se cobró un elevado número de bajas. 450 españoles al mando del coronel José Vaquero se enfrentaron a casi 9.000 americanos y cubanos. Cuando los americanos llegaron al valle se desplegaron y, valiéndose de un globo cautivo que llevaban, lo anclaron para poder examinar los movimientos de las tropas españolas. Esta imprudencia hizo conocer su posición a los artilleros españoles, que destruyeron el globo y produjeron gran cantidad de bajas en el bando americano. Tras haber opuesto una fuerte resistencia, los españoles dejaron en el campo de batalla 360 bajas, incluyendo el comandante del puesto. El jefe de Estado Mayor de la escuadra de Cervera, Joaquín Bustamante, cayó mortalmente herido cuando intentó rescatar las posiciones españolas con fuerzas de infantería de marina. Por su parte, los cubanos tuvieron más de 100 bajas y los americanos 1.000, muchas de las cuales cayeron en el lugar conocido por Paso de la Muerte. Los duros enfrentamientos y la fuerte resistencia ofrecida por el ejército español provocaron un despacho del general Shafter a Washington comentando que necesitaba refuerzos y que pensaba replegarse a 5 millas de la línea de combate. Mientras, el capitán general Blanco, que logró de Madrid el mando único conjunto de las fuerzas terrestres y navales españolas, pensaba que ante la pérdida del Caney y San Juan, la escuadra de Cervera debía abandonar la plaza, intentando forzar el bloqueo naval. Cervera sabía que sus buques no podrían hacer frente a los americanos, no solo porque eran inferiores en poder ofensivo, sino porque habían salido de Cabo Verde en pésimas condiciones, con calderas inservibles, mal alimentados de carbón y con múltiples defectos en la munición. El almirante prefería destinar sus hombres a la defensa de la plaza,
desmontar los cañones de los barcos y hundir la flota antes que exponerse a una acción tan absurda como inútil, pero la obstinación y la autoridad de Blanco se impusieron. El curso de los acontecimientos y con ellos la guerra cambian radicalmente con la orden enviada al almirante Cervera de que su salida de Santiago con toda la escuadra debe ser inmediata. Durante el día 2 de julio reembarcaron las cansadas dotaciones que habían estado combatiendo en tierra para partir hacia el inevitable combate naval. Comenzaba el principio del fin. En 4 horas se perdieron 29.000 toneladas en buques y más de 112 cañones, produciéndose 323 muertos y 151 heridos. Las bajas americanas consistieron únicamente en un muerto y 2 heridos del crucero Brooklyn. De los datos obtenidos con posterioridad al combate se supo que el número de impactos registrados fue de 123 en los buques españoles, frente a 64 en los americanos. Si todo ello se compara en relación al número total de disparos efectuados por ambos bandos, así como a la orientación del sol y a la posición favorable de la escuadra americana, se deduce que la puntería de la artillería española fue sensiblemente superior, aunque de nada le valió. Tras el combate naval, los náufragos alcanzaban los arrecifes en una situación lamentable. La mayor parte de ellos, heridos y semidesnudos, fueron hechos prisioneros bien por las partidas cubanas del general Cebreco, que se encontraban cerca, bien por los tripulantes de los botes americanos que se dispusieron para recogerlos. Los jefes y oficiales americanos se comportaron correctamente durante aquella jornada con los prisioneros españoles, colmando de atenciones personales a los supervivientes y evitando en lo posible manifestaciones de júbilo que pudieran doler a los marinos españoles. La totalidad de estos, unos 1.700 prisioneros, fue trasladada a los Estados Unidos, concretamente a Portsmouth, Norfolk y Annapolis. Desde allí siguieron con natural ansiedad los acontecimientos de la guerra, cuyo fin se aproximaba. Supieron que en la tarde del 3 de julio entró en Santiago la columna de 3.500 hombres que mandaba el coronel Escario, y que había sorteado todo tipo de dificultades que a lo largo de 180 kilómetros le habían presentado las partidas cubanas de Hernández Ríos y Estrada, compuestas por 800 hombres. Herido el comandante en jefe del ejército español en Santiago, general Linares, asumió el general Toral el mando accidental en la defensa de la plaza, pero la salida y posterior destrucción de la escuadra eliminaron toda esperanza a los soldados españoles. La presencia de la columna de Escario y sus soldados solo sirvió para que quedaran comprendidos en la capitulación y para que aumentaran las privaciones y el hambre en la ciudad. El 16 de julio, el cuarto cuerpo de ejército español se rendía en Santiago a los norteamericanos junto al Árbol de la Paz. El general Shafter ignoró la colaboración cubana en todos los combates terrestres. Y ni siquiera Calixto García fue invitado a presenciar el desfile con que se solemnizó la entrega de la ciudad a los americanos. Posteriormente se perdieron algunos días en comunicaciones diplomáticas entre Madrid y Washington encaminadas a aclarar algunas de las condiciones impuestas por los vencedores. Se forzó la capitulación de Manila y la ocupación de Puerto Rico por el general norteamericano Nelson Miles. Puerto Rico nunca se había rebelado contra España. Pasó a poder de los Estados Unidos sin que su pueblo apenas hiciera ningún esfuerzo ni por seguir siendo español ni por ayudar a la derrota de los españoles. El 12 de agosto quedaba establecido el armisticio que suponía el final de la guerra.
Y a finales de ese mismo mes cesaban totalmente las hostilidades, comenzándose la evacuación del ejército español de las poblaciones importantes de Cuba, que eran ocupadas por tropas cubanas o norteamericanas. Coincidiendo con esas fechas se produce la anexión de Hawái a los Estados Unidos. Tras la derrota, el desastre se precipita. 3 meses más tarde, en octubre de 1898, España firma en París el Tratado de Paz por el que reconoce la independencia de Cuba y además cede a los Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico. Es el fin del Imperio español y el comienzo del Imperio americano. Consumada la derrota, los 150.000 soldados supervivientes emprenden el regreso a España. Son héroes anónimos de la primera guerra relámpago de la historia. Ellos, que fueron a la guerra porque no tenían el dinero necesario para librarse de ella, son las auténticas víctimas del desastre. Esta injusticia es el germen de un creciente sentimiento antimilitarista en la sociedad española.